Ok, en la clase anterior estuvimos hablando de los vectores. A ver, acuérdenme que dijimos que era un vector, qué características tenía, cómo podíamos representar un vector. Escríbanme ahí en el chat, por favor, para recordarlo, solamente para recordar. ¿Qué habíamos hablado o qué habíamos dicho de los vectores? ¿Qué era un vector? ¿Qué características? ¿Cómo podíamos representar los vectores? Habíamos dicho que habían varias representaciones de un vector, ¿se acuerdan? El vector creo que lo podemos representar con una flecha, profesora. Ok, y muy bien, esa era una representación que podíamos hacer del vector. Vector lo podemos representar con una flecha. Esa representación que hacemos con una flecha es una representación geométrica. ¿Por qué? Porque estoy dibujando el vector. Muy bien, esa es una forma de representarlo. Lo representábamos con una flecha y era una representación geométrica. Entonces decimos que los vectores tienen diferentes representaciones. ¿Ok? Tenemos un vector que tiene una representación geométrica que es a través de una flecha. ¿Ok? Había otra representación. ¿Cuál era la otra representación que teníamos de un vector? A ver si se recuerda. ¿Qué otra representación teníamos de un vector? Esta era una. Yo digo, es una flecha, ok. Es una representación geométrica, lo dibujamos. Ok, agarra usted y dibuja su flechita. Por ejemplo, esta. Ahí tiene, una representación geométrica. ¿Qué otra representación había? Había otra representación, que era una representación cartesiana. Y una representación cartesiana la podíamos escribir de dos formas. O bien como un par ordenado, o como una terna. Después, hoy vamos a hablar de los vectores en R3, ¿ok? Esto cuando estamos en R2 y esto cuando estamos en R3. ¿Ok? Que puede ser así, un par ordenado o una terna. O en términos de los vectores unitarios, I y J. I y J. Es decir, lo puedes escribir como X por el vector unitario I y Y por el vector unitario J, o si es en R2. Pero si es en R3 sería X por el vector unitario I, Y por el vector unitario J y Z por el vector unitario K. Esto es cuando estamos en R3. Entonces lo puedo representar en R2 o en R3 de cualquiera de estas formas. ¿De acuerdo? Y esta representación es cartesiana, porque doy el eje X, el eje Y y el eje Z, si estoy en R3. O doy el eje X y el eje Y, si estoy en R2, dependiendo. ¿Ok? Esa es una representación cartesiana. Pero había otra tercera representación. Esta es la segunda representación, que es la cartesiana. Había otra representación, no sé si la recuerdan. A ver, ¿alguien se recuerda cuál es la representación? Donde le doy el módulo y la dirección. Esa representación la vamos a llamar una representación polar. ¿Ok? ¿Qué hago en la polar? Aparte de echarme las polarcitas. ¿Qué hacemos en la polar? La representación polar, les doy módulo y les doy dirección. ¿Ok? Les doy módulo y dirección. Por ejemplo, yo les puedo decir un vector de 5 newton, les estoy dando el módulo, y le puedo decir que está 30 grados al norte del este, por ejemplo. ¿Ok? Aquí les estoy dando ángulo o dirección y aquí les estoy dando módulo. ¿Ok? O les puedo escribir así, por ejemplo, 5 newton
y 125 grados. Es decir, les estoy diciendo un vector que mide 5 newtons y que 125 grados está en el segundo cuadrante. ¿Ok? Esta pudiera ser otra representación, porque si ustedes se recuerdan, cuando nosotros hablamos del plano cartesiano, tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y 5 newtons con 125 grados, eso estaría en este cuadrante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es más de 90, pero menos de 180. Entonces sería en este cuadrante 125 grados. 125 grados. Y su módulo sería 5 newtons. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos otro vector. ¿De acuerdo? Otra representación. Entonces son 3 representaciones que yo puedo hacer de cualquier vector en el plano. ¿Ok? Estoy hablando en el plano. En el plano. Porque si estamos en el espacio ya no hablamos de representación polar, sino hablamos de coordenadas cilíndricas o esféricas. Pero en este caso no nos vamos a meter con el plano coordenadas cilíndricas. Con el espacio en coordenadas cilíndricas, solamente coordenadas cartesianas en el espacio. Pero en el plano, sí, representación polar, o representación cartesiana, o representación geométrica. Esas son las 3 representaciones, o las 3 formas de representar un vector. Habíamos dicho también que existe una relación entre la representación cartesiana y la representación polar, entre la cartesiana y la polar. Por ejemplo, si yo tengo el vector X por el vector unitario Y más Y por el vector unitario J, entonces yo siempre puedo encontrar su módulo. ¿Y cómo encuentro el módulo de ese vector? Ah, bueno, con Pitágoras, la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. ¿Ok? Este sería el módulo. Y la dirección la encuentro con la tangente a la menos 1 o el arco tangente de la componente vertical entre la componente horizontal. Esto sería, o me permite, no es necesariamente la dirección, pero permite hallar la dirección. Vamos a llamarlo θ, el ángulo. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es así como de repaso para recordar un poco lo que hablamos la clase anterior. Ahora sí, ya teniendo claro esto, ya nosotros podemos empezar a resolver diferentes problemas. Vamos a resolver, por ejemplo, este problema que tenemos acá. A ver, vamos a buscar este. Por aquí tengo varios problemitas que no hemos hecho. Esto ya lo hemos hablado, esto ya lo hablamos en la clase anterior. Por aquí tengo algunos problemas. Creo que quedamos la clase anterior en este problema. Y vamos a hacer hoy algunos problemas de los que tengo acá. Este problema lo hicimos en la clase anterior. En este quedamos. Este se los voy a dejar en video. Creo que se los dejé en video. Vamos a hacer este. Dice determinar las componentes de la fuerza resultantes sobre el punto. Utilicen métodos analíticos. Aquí vamos a hacer este problemita. Ok. Lo voy a traer para acá para que lo resolvamos. Voy a poner acá. Ok, fíjense ese problema. Me dice determinar las componentes de cada fuerza y la fuerza resultante. Fíjense el problema. En este caso les estoy dando un problema. ¿En qué representación se los estoy dando? Pregunto, ¿cuál es esa representación que les da el problema? Eso es lo primero que yo quiero saber. ¿Cuál es la representación? Me parece la representación cartesiana. Esa es la representación cartesiana, excelente. Esa es la representación cartesiana. Entonces aquí lo primero que yo me voy a fijar es cómo es la representación. Y me están diciendo que es una representación cartesiana. Pero fíjense que aquí hay dos cosas. Una primera cosa es que si ustedes ven esto, les dice que esta flechita, que la voy a pintar de rojo, esta flechita que tengo acá,
mide 212. Pero si tú vas desde este puntito verde hasta acá, esto mide aquí 90 y aquí 56, pero no, si tú elevas al cuadrado las componentes no te va a dar el 212. Quiere decir que tengo aquí un vector que va desde el vector verde hasta el punto, que va hasta las coordenadas. Ese vector que va desde el origen al punto y se mide en pulgadas, vamos a llamarlo un vector posición. ¿Ok? Vector posición. Vector posición. ¿Por qué lo llamamos vector posición? Pues porque va, yo aquí como que agarré la brocha que no era. Ese vector, ¿por qué lo llamo vector posición? Porque va desde el origen hasta el punto, ¿ok? Esto determina la posición, por eso se llama vector posición, porque determina la posición. Pero tenemos otro vector que es el que mide 212. Este vector, fíjense que esta posición, ¿ok? Está en pulgadas, pero este que tengo acá está en libras, ¿ok? Es decir, estamos hablando de que uno está en pulgada y el otro está en libras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es que con el vector posición voy a encontrar la dirección. ¿Por qué? Porque el vector posición y la fuerza, los dos, están en la misma dirección. ¿Por qué están en la misma dirección? Porque están sobre la misma línea de acción de la fuerza. Entonces, estos dos vectores tienen la misma dirección. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, bueno, como tengo las coordenadas, tengo el vector posición. ¿Y cuál es el vector posición? Fácil. Aquí mide 56, quiere decir que estamos caminando 56 para la derecha y estamos subiendo 90 hacia arriba. Quiere decir que el vector posición sería 56 para la derecha y 90 hacia arriba. Ese sería el vector posición, 56, 90. Ahora, si yo a este vector posición le saco su módulo y me da 212, quiere decir que el vector posición es la misma fuerza. ¿Ok? Vamos a ver si eso es verdad. Simplemente le sacamos, agarran la calculadora y le sacamos el módulo. A ver la calculadora que la tengo por acá. Aquí está mi calculadora. Entonces yo digo, a ver, vamos a sacarle el módulo a este vector. Si le quiero sacar el módulo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarra la calculadora y le saca la raíz cuadrada de la primera componente elevada al cuadrado más la segunda componente elevada al cuadrado. Y eso nos da 106, raíz cuadrada de 106, quiere decir que eso sería... no, ya ahí, como lo puse con raíz cuadrada, el 106 ya es con raíz cuadrada. Así que aquí sería 106 nomás. Vamos a borrar eso. Sería ahí 106 directamente. Ese 106, como estamos hablando de 56 pulgadas y 90 pulgadas, estos son pulgadas, evidentemente este 106 también me van a dar pulgadas, ¿ok? Es decir, son unidades de longitud, ¿correcto? Ahora, me da 106 y la fuerza son 212, entonces yo tengo que este es el vector posición que lo voy a llamar R, ¿ok? Ya tengo el vector posición R, ahora voy a hallar un vector que no va a ser el vector posición, sino el vector fuerza. Pero para hallar el vector fuerza, yo necesito la dirección. ¿Y cómo encuentro la dirección? Para encontrar la dirección, encontramos un vector unitario o encontramos el ángulo. De las dos formas lo puedo hacer. Vamos a hacerlo con el vector unitario. Entonces yo digo, bueno, si ya tengo el vector, puedo sacar un unitario. Que lo escribo así, un unitario. Esto está escribiendo como muy grande. Voy a escribir un poco más chico. Acá.
un unitario en la dirección de R, lo escribimos así, un vector unitario en la dirección de R. ¿Cuál sería un vector unitario en la dirección de R? Sería, escribo el 56i, pero lo divido entre el módulo, ¿ok? Más el 90, pero dividido entre el módulo, por el vector unitario J. Quiere decir que este vector es unitario y es igual a 56 entre 106, que sería 28 o 0,528 en I, más 90 y 306. Que sería 0,849 en J, ¿ok? Este sería el vector unitario, ¿correcto? Ahora, si ya tú tienes el vector unitario, este vector unitario determina la dirección. La dirección, ¿correcto? Y aquí tengo el módulo. Pero este módulo es del vector posición. Pero yo quiero es el módulo de la fuerza, porque me están pidiendo son coordenadas de fuerza. Entonces, como yo conozco el módulo de la fuerza, que es dato del problema, el problema me dice que la fuerza son 212 libras, ¿ok? Entonces, ya me están diciendo cuánto es la fuerza, 212 libras. Y ya yo tengo la dirección. ¿Cuál es la dirección? El vector unitario R. Quiere decir que la dirección sería esta que tengo acá. Esa es la dirección. Ahora, si tú quieres encontrar la fuerza, llamémosla F1, va a ser multiplicar el módulo por el vector unitario. Es decir, 212 lo voy a multiplicar por el vector unitario, que sería 0,528 y más 0,849 en J. ¿Correcto? Y si nosotros resolvemos eso, ¿qué nos va a quedar? 212 lo multiplicamos por 0,528 y me queda 111,93. F1 sería 111,93 en I más, ahora el 212 por 0,849. Y eso me da 179,98. Que lo pueden redondear si ustedes quieren a 180. Es decir, esto ustedes lo pudieran redondear como 112 y lo pueden redondear como 180. ¿Ok? Aproximándolo. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya yo tengo el F1 escrito en sus coordenadas. ¿De acuerdo? Listo, ya encontramos el F1. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo determinar las componentes de cada fuerza y la fuerza resultante. Ya tengo de la primera fuerza ya tengo las componentes. ¿Cuáles son las componentes de la primera fuerza? En X 112 y en Y 180. Vamos a hallar las componentes de la segunda fuerza. Entonces, aquí me voy a fijar otra vez el mismo procedimiento. Digo, a ver, el segundo vector. Del segundo vector me dicen que el módulo de F2 es 204. 204. 204. Ese es el módulo de F2. ¿Ok? Y para llegar a F2 me están diciendo que para llegar a F2 yo tengo que caminar, si ustedes miran acá, dice que usted tiene que caminar a la izquierda. ¿Cuánto camino a la izquierda? 48. ¿Y cuánto tengo que subir? 90. Quiere decir que sería 48 a la izquierda y 90 hacia arriba. Ese sería el vector posición R2, ¿ok? Si estamos hablando de esta fuerza que la voy a llamar R2, ¿ok? Entonces, R2 va a ser 48 que camino a la izquierda y 90 que es hacia arriba,
¿Ok? Pongo el 48 negativo porque estoy moviéndome hacia la izquierda. Hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, a la izquierda es negativo y hacia arriba es positivo. ¿Ok? Ese sería el vector posición. Ahora, el mismo procedimiento. Con ese vector posición que ya yo tengo, voy a calcular el módulo. Ah, bueno, ¿quién es el módulo de R2? La raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Es decir, de 48 al cuadrado y de 90 al cuadrado. Y si nosotros sacamos esas cuentitas, nos queda la raíz cuadrada de 48 elevado al cuadrado y de 90 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Y eso me da 102. Entonces, ya tengo el módulo de R2 que me dio 102. Ahora, quiero saber cuál es el unitario en la dirección de R2. Lo escribo así. Sería menos 48 entre 102 por I más 90 entre 102 por J. ¿Correcto? Si resolvemos esto, ya tenemos entonces el unitario en la dirección de R2. Y esto sería, bueno, simplemente sacar esa cuenta. 48 entre 102, 0,47 en I, y le pongo este signo negativo y el otro positivo, y sería 90 entre 102 y me queda 0,882 en J. ¿Ok? Entonces ya tengo el unitario en R2. Pero yo no quería el unitario. ¿Qué es lo que yo quiero? La fuerza. Como yo conozco el módulo, entonces digo, bueno, como la fuerza, quiero encontrar la fuerza, simplemente multiplico el módulo, que es 204 libras, lo multiplico por el unitario. Y el unitario es menos 0,47i más 0,882 en J. Y ahí ya yo tengo, o puedo calcular cuánto es F2. ¿Ok? Simplemente hacemos esas cuentas. Que sería 204 por 0,47, 95,88. Acordándonos que tiene un menos acá. Y el otro sería con un positivo. 204 por 0,882, 179,92 en J. ¿Ok? Que lo podemos igual aproximar. También, si ustedes quieren, lo pueden aproximar. F2 va a ser aproximadamente, este se puede aproximar a 96 en I, más, y este se puede aproximar a 180 en J. Entonces ya tengo la componente X de F2 y la componente Y de F2, que es lo otro que me están pidiendo. Me faltan las componentes de F3, porque me piden las componentes de todos los vectores. ¿Ok? Determinen las componentes de cada fuerza. Me falta el tercero. Entonces me voy a fijar del tercero. Si yo quiero llegar a este, que es el punto C, entonces tengo que caminar. ¿Cuánto tengo que caminar a la izquierda? 80. Bueno, tienes que moverte 80 para acá. Y tienes que caminar hacia abajo. ¿Cuánto tienes que caminar hacia abajo? 60. Entonces ya tienes el vector posición R, que ahí se lo voy a llamar R3. ¿Cuál es R3? Dijimos que era 80 para la izquierda, por eso le pongo el menos, y 60 para abajo, por eso le pongo el menos. Este menos significa la izquierda, este menos significa hacia abajo, ¿ok? Entonces, ese sería mi vector R3. A ver, ¿cuál es el módulo de F2? Perdón, de F3. Me voy a fijar cuánto es el módulo de F3. El módulo de F3 es 400. Bueno, entonces me voy a anotar el módulo de F3, que es 400. El mismo procedimiento. Me voy a anotar, estos son pulgadas. Estos son pulgadas. Ahora, con estos datos voy a sacar el vector unitario en la dirección de R3. Lo escribo así. ¿Cuál va a ser el vector unitario en la dirección de R3? Bueno, el mismo procedimiento. Saco primero su norma y después divido entre la norma. Vamos a sacar la norma aquí directamente, que va a ser la raíz cuadrada
el 80 elevado al cuadrado. No es necesario ponerle el signo menos, porque cuando usted eleve el menos 80, lo eleve al cuadrado, se le va a hacer positivo. Entonces, para mayor rapidez, no es necesario que le ponga el signo menos dentro de la calculadora. ¿Ok? O sea, 80 elevado al cuadrado y aquí 60 elevado al cuadrado y eso dentro de la raíz. Y eso me da 100. ¿Ok? Quiere decir que entonces el vector unitario R3, como ya sabemos que el módulo de R3 es 100, entonces el unitario es 80 entre 100, que es 0.8 en I. Y este sería 60 entre 6, que es 0.6 en J. ¿Ok? Este sería el vector unitario en R3. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? La fuerza. La fuerza 3, el vector, sería multiplicar el módulo del vector por el unitario. Aquí es 0.8. 0.8 y menos 0.6 en J. ¿Ok? Quiere decir que esto sería 400 por 0.8, que sería 320. Como tiene un menos acá, se lo dejamos acá con la I. Y este 6 por 4, 24, 240. Sería menos 240. Perfecto, menos 240. Súper. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí entiendo, profe. Si se complica más, voy a enredarme ya. Súper claro. Perfecto. Muy bien. Fíjense que ya tenemos la mitad del problema resuelto, porque el problema que nos estaba pidiendo, nos pide las componentes de cada fuerza. ¿Ok? Y ya encontramos la componente de cada fuerza, porque miren, la componente de cada fuerza para la primera era 112 y 180. Para la segunda era menos 96 y 180. Y para la tercera es menos 320 y menos 240. Es decir, ya usted tiene las componentes de cada fuerza. Ahora le pide la fuerza resultante. ¿Cómo calculamos la fuerza resultante? ¿Se acuerdan? La fuerza resultante la calculamos con las componentes, la sumatoria de las componentes en cada una de los ejes. Por ejemplo, la sumatoria en X y la sumatoria en Y. ¿Ok? Entonces, si yo quiero, yo en la clase anterior les dije que ustedes podían hacer una tablita, escribirlos en una tabla. Si quieren, escriben todos los vectores en una tabla. Vamos a ponerlo un poco más chico para verlos todos. Si usted quiere, los pone todos en una tablita. Entonces decimos, a ver, voy a calcular las componentes de la fuerza. Entonces digo, a ver, yo sé que F1 era 112 y más 180 en J. ¿Ok? Aquí voy a poner las X y aquí voy a poner las Y. La F2 era menos 96 en I más 180 en J. La F3 menos 320 en I menos 240. menos 240 en J. Si nosotros hacemos la sumatoria, nos va a dar la fuerza resultante. ¿Cuál va a ser la fuerza resultante? Bueno, sacamos esta cuentita ahí, si me ayudan ustedes con la calculadora, si lo tienen hecho y es más rápido. Por lo que me da mi profe, me da menos 304 en los componentes X. Menos 304. En el componente X y en los componentes Y me dan menos 120 positivo. Menos 120. ¿Lo verificamos? A ver, vamos a ver. Aquí tengo 320. Aquí le voy a 320, le voy a quitar aquí casi 100. No, le voy a aumentar casi 100. 3, 4, el 120 queda positivo, profe. Y este 100, sí, así. Ok. Los demás les dio eso, ¿no? Bueno, yo voy a confiar en tu resultado. Así que, si eso está bien, aquí ya tenemos el vector resultante. Esta representación es... ¿Cuál es esta representación? ¿Gráfica, cartesiana o polar? Gráfica, profesor. Es representación gráfica. Sí, claro que no es representación gráfica, porque gráfico es un dibujo. Eso no es un dibujo. Parece, ¿no?
pero no es. No es representación gráfica. ¿Qué representación es? Cartesiana. Cartesiana. Es una representación cartesiana. Para saber si es cartesiana, tiene que tener la I y la J o un par ordenado, ¿ok? Las coordenadas. Esa es una representación cartesiana. Y si yo quisiera Profesora, la una gráfica, consulta. dime. La coordenada también puede ser norte, sur, como los puntos cardinales. También. ¿Ok? Por Ya. convención, al norte se le asocia la Y positiva, al sur se le asocia la Y negativa, al este la X positiva y al oeste la X negativa. ¿Ok? Sí, Por porque yo vi convención. unos ejercicios que lo hacían con los puntos, con los puntos cardinales. Y así era cada posición era negativa y positiva. Sí, ahorita podemos hacer uno donde en lugar de darle el vector, se los doy en puntos cardinales. ¿Ok? Profesora, I sería X y J sería Y. Correcto. El vector Y lo asociamos con el eje X. Lo asociamos con el eje X. Y el J lo asociamos con el eje Y. Y vamos después a ver que va a aparecer otro vector unitario que se llama K, que lo vamos a asociar con el eje Z. ¿Ok? Eso es notación, por convención. Nos ponemos de acuerdo que sea así. ¿De acuerdo? Ok, sería tridimensional. Cuando le metemos la tercera componente es tridimensional. Ahorita solamente estamos haciendo en el plano. Y esa representación es cartesiana. Si yo quisiera una representación polar, ¿qué tengo que hacer para tener la representación polar? Es decir, yo necesitaría tener el módulo y la dirección, que sería la representación polar, porque aquí tengo la representación cartesiana. ¿Cómo hago para tener el módulo y la dirección? ¿Qué tendría que hacer? A partir de la representación cartesiana. Fácil, el módulo ustedes lo saben sacar. ¿Cómo sacamos el módulo? Pitágoras. Entonces, si quiero el módulo de este vector, necesito Pitágoras. Este es el vector R. Si quiero su módulo, normalmente cuando me refiero al módulo no le pongo la flechita arriba. Cuando le indico la flechita tiene que tener la I y la J. ¿Ok? Por ejemplo, este tiene que tener flechita. Así, porque tiene la I y la J. ¿Ok? Cuando no le pongo flechita, me refiero al módulo. ¿De acuerdo? Cuando le pongo flechita, es la dirección. Por ejemplo, este sin flechita es el módulo. Quiere decir que aquí a este le tengo que sacar el módulo. Y para sacar el módulo, bueno, Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de el 304 elevado al cuadrado y el 120 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Pero también necesitaríamos el ángulo, profesor. El ángulo. Ahorita sacamos el ángulo. Primero vamos a sacar el módulo. ¿Cuánto nos da ese módulo? La raíz cuadrada de 304 elevado al cuadrado más 120 elevado al cuadrado. 326,8. ¿Ok? Ese es el módulo que me da, por supuesto, como estamos hablando de fuerza, esto me tiene que dar en libras. ¿Ok? Esto me da en libras. Ahora, necesito el ángulo. ¿Cómo sacábamos el ángulo? Bueno, acuérdense que el ángulo se lo Arco dije al tangente. inicio, el arco tangente de la vertical, que es 120, dividido entre la horizontal, que es 304. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es el ángulo. Que sería el arco tangente de la vertical, que es 120, dividido entre la horizontal, que es 304. Y eso nos queda 21,54. Pero aquí hay un problemita que tienen que estar atentos con el ángulo. Me tengo que fijar en qué cuadrante estoy. Si aquí estoy caminando negativo, es decir, estoy caminando negativo a la izquierda y positivo hacia arriba, quiere decir que la resultante les está dando negativo a la izquierda y positivo hacia arriba. ¿Ok? Es decir, negativo a la izquierda y positivo hacia arriba.
La resultante que les está dando a ustedes es esta. Esta que tengo acá. Esta sería la resultante. ¿Correcto? En el cuarto cuadrante, ¿no? En el cuarto no. ¿En qué cuadrante? Porque si estamos En el aquí, segundo cuadrante. En el segundo, bueno, claro. Acuérdense que si damos la vuelta, manecillas de reloj sería el cuarto, porque acá, no, pero ah, siempre la vuelta es así, en sentido contrario a las agujas del reloj, por ok, convención. ¿Ok? sería el segundo entonces, En el sí. segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Entonces, este 21,54, ¿cuál sería? Este 21,54 que les está dando, ¿cuál sería? ¿Qué hicieron para sacar El esto? ángulo pequeño. Este ángulo. Se sumaría 180 más esa de... No, se resta. Es decir, ese 21 ok. vendría siendo este, 21,54. Porque acuérdense que ustedes dividieron la vertical entre la horizontal. Esta es la vertical y esta es la horizontal. El ángulo que les está dando es este. ¿Ok? Entonces, este es el ángulo que les está dando. Como les está dando este ángulo, usted necesita este. Ese es el ángulo que da la dirección. ¿Cuál sería ese ángulo? Ah, bueno, a 180 le quitamos ese 21,54. ¿Ok? $158,46. Este sería el ángulo que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces, ahora fíjense que ya tengo la respuesta del problema, porque ¿cuál va a ser la resultante? La resultante, usted tiene que dar el vector en representación cartesiana. Menos 304 más 120. Menos 304 más 120 en J. Esta es la representación cartesiana. ¿Cuál es el módulo? El módulo es, ¿cuánto nos dio? 326,8 y el ángulo o la dirección 158,46. Esta sería la segunda parte del problema, que es lo segundo que les están pidiendo. Obviamente la representación gráfica sería esta, ¿no? Es decir, sí, está bien. Esta sería la representación gráfica. Es decir, negativo 300 y tanto y positivo en 120. La representación sería más o menos esta, la representación gráfica. ¿Ok? Esta sería la R. ¿De acuerdo? Eso sería este problema de vectores. Hasta ahí se entiende, ¿no? Más o menos, Iván. Ahí vamos, ahí vamos. De a poco. Como dicen, vamos con calma que tenemos prisa. Vamos a ver, ese es este. Vamos a ver, por ejemplo, este vector, este problema. En algunos casos, yo les puedo pedir determinar la componente y lo que les voy a dar, por ejemplo, yo le puedo decir, encuentre la fuerza resultante de este gráfico. Vamos a hacer ese gráfico. Lo voy a llevar para allá. Vamos a hacerlo. Me da espacio para hacerlo más abajito. Ok. Ahí me va a dejar hacerlo. Vamos a ponerlo aquí. ¿Se perdió? Ahí está. Ponerlo grande aquí. Será un poco pixelado, pero vamos a ponerlo así grande. Y así, y borramos esto para que no nos moleste.
borramos esto. Ahí está. Bueno, aquí fíjense el problema. A ver, tengo en este caso, fíjense que en el caso anterior yo les daba coordenadas para encontrar el vector. Fíjense que al final de cuentas, cuando me piden un vector resultante, yo tengo que poder escribirlo de forma rectangular para sumar componente a componente. Todas las X las sumo, todas las Y las sumo, después saco el módulo y después saco el ángulo. El módulo con Pitágoras y el ángulo con el arco tangente. ¿Ok? Esa fue la metodología que usamos ahorita. Entonces, la idea es que nosotros podamos encontrar ese vector unitario. ¿Ok? Ahora, cuando me dan las coordenadas, ya yo sé sacar el vector unitario, ¿no? Fue el ejemplo que hicimos ahorita. Si ustedes querían sacar el vector unitario con coordenadas, primero hallaban las coordenadas del vector, escribían el vector, le sacaban el módulo y dividían el vector entre su módulo y eso les daba un vector unitario. ¿Ok? Ese fue el procedimiento que utilizamos. Ah, pero ¿qué pasa ahora? Que no tengo coordenadas, sino que tengo ángulos. Fíjense que aquí les estoy diciendo que vamos a llamar a este F1. Vamos a llamar a este F1, F2 y F3. ¿Ok? Entonces, aquí de F1, ¿qué información le estoy dando de F1? Le estoy diciendo, a ver, F1 mide 5 kilopondios. ¿Ok? Y la dirección es 40 grados. Eso es lo que le estoy dando de F1. Entonces, automáticamente, si usted tiene F1, ya tiene el vector, las componentes. ¿Ok? Porque cuando yo le doy el ángulo, ¿cómo encuentra el vector unitario? Acuérdense que si usted tiene el módulo, simplemente multiplica el módulo por el vector y ya tiene las componentes del vector. ¿Ok? Entonces necesitaría un unitario. ¿Cuál es el unitario en este caso cuando le doy el ángulo? Ah, bueno, si se recuerdan de la clase anterior, el unitario sería, como les doy el ángulo, el unitario de F1 va a ser, como les estoy dando el ángulo, sería el coseno de 40 por el vector unitario I más el seno de 40 por el vector unitario J. Ya les estoy dando el vector unitario. Entonces, ¿cuál va a ser el vector F1? Va a ser el módulo multiplicado por el vector. Me da 3.83 kilopondios, profesor. Ok. ¿Cómo sacaste ese 3.83? Por los 40, los 5 por coseno de 40. 5 por coseno de 40. ¿Y te dio? ¿Perdón? 3.83. 3.83 en I. Pero ahora tienes que multiplicar 5 por el seno de 40 para saber cuánto te va a dar en J. Ya lo voy a hacer. $3.21. 3.21 en J. Ahora, yo quiero saber si lo hizo bien. Una manera de saber si lo hice bien es elevar este al cuadrado. Elevar este al cuadrado y me tiene que dar este, o cerquita. ¿Ok? Entonces vamos a ver si está bien. 3.83 elevado al cuadrado y 3.21 elevado al cuadrado, eso me debería dar 5, o cerquita de 5, 4,99. Evidentemente no nos da exactamente el 5 porque estamos quitando algunos decimales, ¿no? Pero está bastante cerca la respuesta. ¿Ya? Entonces, esa es la F1. Ahora, si yo quiero sacar la F2, ya aquí sacamos F1. Quiero sacar la F2. A ver, ¿qué datos tengo de F2? De F2, ¿qué datos tengo? Me dice el ángulo, Ok, que tengo da el ángulo de 120. F2. El ángulo de F2. Aquí este es importante porque el ángulo 2, vamos a llamarlo tita 2, el ángulo no es este 50.
¿Cuánto es el ángulo? El ángulo lo veo como de 120, profe. Es A desde ver, aquí sacamos hasta aquí, ¿verdad? hasta allá abajo. Ajá. Perfecto. ¿Y de dónde sacaste ese 120? Tú dijiste, bueno, completo es 180, pero si aquí, Exacto, y el círculo completo en dado caso sería lo que 360 de circunferencia. bueno, pero no tengo que mirar el círculo completo, nada más miro la parte de arriba. Es Me decir, mide ese espacio nomás. Ajá. exacto. Si aquí tengo 180, mira, de aquí hasta aquí es 180, y aquí tengo 70. Si a 180 le quito estos 70, me va a dar este. Serían 110 de ángulo. Exacto. ¿Cuánto es entonces? 110. 110. ¿Ok? Entonces, atentos con el ángulo de que representa la dirección. Acuérdense que la dirección, les dije que lo anotaran, es el ángulo que forma el vector con respecto al eje positivo de las X medido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, el ángulo es 110. Ahora bien, quiero saber el unitario. Ah, bueno, si tú quieres saber el unitario, tú sabes que el módulo de la fuerza es 7 kilopondios. ¿Ok? Aquí está, es dato del problema. Quiero el unitario en la dirección de F2. ¿Cómo saco el vector unitario? ¿Cómo sacamos el unitario? ¿No se acuerdan? Con el coseno y seno. Aquí está, el mismo proceso. El coseno, pero de 110 con I, más el seno de 110 con J, ¿ok? Quiere decir que el unitario de F2 va a ser, bueno, ese resultado que les va a dar ahí, no sé cuánto. ¿Correcto? Ahora, ya quiero saber entonces, ya sé cuál es el unitario y quiero saber cuál es la F2, ¿ok? Vamos a escribir F2. Entonces, ¿cuál va a ser F2? Vector. Sería este 7 por el coseno de 110 y el 7 por el seno de 110 en J. Y me dicen ustedes cuánto les dio el F2. 7 por el coseno de 110, ¿cuánto les da? Debería dar negativo porque está en el segundo cuadrante. Sí, da Menos menos 2,39. 39. Menos Menos 2,39. Sí. ¿Y el otro? Sí. Este debería dar 6,57. 6.57. Verificamos si está bien hecho. Solamente para estar segura de que ustedes no me están jugando kikiriwiki o hicieron o metieron mal el dedo por ahí. Me voy a fijar. Raíz cuadrada de 2.39 elevado al cuadrado más 6.57 elevado al cuadrado. Eso me debe dar cerquita de 7. Cerquita de 7. 6,99. Está bien. Vamos bien. Entonces, este sería el segundo. Ahora, quiero hallar el F3. En el caso de F3 me dan el módulo, que son 9 kilopondios. Pero también les doy la dirección. ¿Cuál va a ser la dirección de F3? ¿160 ángulos? 160 el ángulo. Muy bien. Entonces ya ustedes saben cuál es el unitario. ¿Cuál es el unitario en la dirección de F3? Porque como ya sabe cuál es el ángulo, usted dice coseno de 160 por I más seno de 160 por J. ¿Correcto? Y ya sabe cuál es el vector F3, que lo saca multiplicando. Estos son kilopondios. Estos son kilopondios. Que lo saco multiplicando 9 por el coseno de 160 y más 9 por el seno de 160 J. Y me dicen cuánto les da F3. ¿Cuánto te da? El coseno me da menos 8,45. ¿Perdón?
El Menos coseno de dar 8,45. menos 8,45. Menos 12. Menos 8. Menos 8. Menos 8. ¿Y el seno? Me da 3,07. 3,078. Ok, verifico. Raíz cuadrada de 8,45 elevada al cuadrado y 3,07 elevada al cuadrado y les da 8,99. Perfecto. Este sería el F3. Quiero la resultante. ¿Cómo sacan la resultante? La sumatoria de todas las X por el vector unitario Y más la sumatoria de todas las Y por el vector unitario J. ¿Ok? Entonces, la resultante sería sumar todas las X y todas las Y. A ver, sería este y este. ¿Cuánto les da la resultante en X? Como 7. ¿Cuánto da? 7. Ya, un momento, profe. Este con este y con este. Me dan la componente en X y la componente Y. Menos 14,67, la componente X. No creo. A ver. Sería este positivo, ¿no? 3,83. Sí, pero veo un negativo que no sé si se suma. Este es negativo, 2,39. Y este es negativo, 8,45. Y eso da menos 7,01. Y en Y sería este positivo, 3,21. Este positivo, 12,85. 3, 6, 12,85. ¿En qué cuadrante está? ¿En qué cuadrante está el vector resultante? ¿Cómo? ¿En qué Suba, profe, cuadrante? para ver. Primero, segundo, tercer cuadrante. ¿Mm? ¿En qué cuadrante está? No veo el dibujo. Porque no lo he hecho, estoy preguntando cómo lo voy a hacer. Ah, ya. No lo he hecho, solo estoy preguntando cómo lo voy a hacer, en qué cuadrante está. A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Si tiene un negativo, quiere decir que en la X me voy a mover para la izquierda porque tiene un negativo. ¿Ok? Negativo 7. Y en la Y tiene En el un positivo. cuadrante número 2, profesor. Exactamente. Quiere decir que va a caer en el segundo cuadrante. ¿Ok? Entonces, primer cuadrante cae en el segundo cuadrante. ¿Ok? Ahora, vamos a hallar el módulo. ¿Cuál es el módulo? El módulo es con Pitágoras. ¿Ok? La raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Me van a decir ustedes cuánto da. 7,01 elevado al cuadrado y 12,85 elevado al cuadrado. Y a esto le sacamos la raíz cuadrada. 14,63. 14,63. Correcto. Ese es el módulo. Y la dirección, a ver, cuando ustedes hallan la dirección, les va a dar este ángulo, ¿ok? Con la calculadora, que yo lo voy a llamar alfa. Entonces vamos a ver cuál es ese ángulo. Ese ángulo siempre se saca con el chip tangente, con el arco tangente
de la componente vertical, que es 12.85, dividido entre la componente horizontal, 7.01. ¿Ok? Y esto nos queda 61,38. ¿No me podría repetir a mí, ¿Perdón? como lo hiciste en la calculadora, porfa? No te entendí la pregunta. Repite, por favor. Si podrías repetir esa parte de lo de la calculadora, de lo del chip tangente. O sea, ¿cómo saco el ángulo? Lo voy a anotar. El ángulo, escribo en la calculadora tangente a la menos 1 de la vertical, que es la componente en Y, que es 12,85, dividido entre la horizontal, que es 7,01. Es decir, la Y dividida entre la X. ¿Ok? En realidad este no es tita, es alfa. Porque el tita, ahorita vamos a ver que como está en el segundo cuadrante, le tengo que restar a 180 el ángulo que nos dé. ¿Ok? Este sería alfa. Entonces, en la calculadora lo escribimos shift, tangente, y escribo 12,85 y abajo escribo 7.01. Cierro paréntesis, le damos igual y nos da 89,68. Ahora, ese 89 es este. Este ángulo es 89,68. Casi 90. ¿Ok? Quiere decir que si ese ángulo es 89,68, entonces yo dijera, o podemos decir que tita va a ser la resta de 180 menos el ángulo. Un poquito más. De casi 90, ¿no? 180 menos 89,68. Eso me da 90,32 grados. Es decir, que el ángulo es casi vertical. 12 y 7. Qué raro. A ver, voy a volverlo a sacar. Porque 12 y 7 no son tan alejados para que me dé ese ángulo tan disperso. A ver, 12, shift, tangente. Lo voy a fijar, a ver, lo voy a hacer con esta calculadora. Con la otra calculadora, a ver si está bien. Háganlo ustedes también, me dicen si lo hice bien. La cuenta. Me da 61.38, Sí, ¿verdad? No creo que de 90. A ver, lo voy a volver a hacer. No sé, debe ser. Profe, no que tenga un chance, coloque la asistencia. Ya, un ratito. Vamos a sacar este 12.85 entre 7.01 y le sacamos la tangente a la menos 1. Aquí está. Aquí, tangente. da 118.61. 12.85 entre 7.01 bajo entre 7. Me dio 61,38. Sí, da esto. Y si a esto shift tangente, le sacamos la tangente, me da 61,38. Sí, aquí está mal, lo hice mal. Lo había hecho mal en mi calculadora, lo voy a corregir. Aquí no da 89, sino ¿cuánto? 61, ¿no? 61,38. No, era para ver si estaban pendientes con la calculadora, pero no estaban ustedes pendientes con la calculadora. ¿Ah? Papá que estaba enredado aquí, profe. Porque no encontraba el tangente a la menos 1. Ah, ya. Estaba Claro, como porque arco tangente. yo decía, si el ángulo es 90, este tendría que ser bien chiquitito aquí para que fuera casi 90. O sea, este no pudiera ser 7. Por eso fue que me di cuenta que había un error. Entonces, el ángulo es 61 con este ángulo
Y ahora sí puedo sacar el tita, que es 180 menos 61. ¿Cuánto les da? 118,60. 118.61. 100, perdón. ¿100 qué? 118.61. 18. 18.61. ¿Ok? Ese sería el ángulo. Entonces, módulo, dirección, 118,61. ¿Ok? Bien. Entonces, tengo módulo y tengo dirección. Y ya esa sería otro tipo de problema. En este caso, me dan ángulos. ¿Ok? A ver, les voy a poner la asistencia para los que no la han llenado. Profe, yo le escribí por WhatsApp. Ah, ya, me voy a fijar un ratito. Dame un ratito y me fijo. Pero déjenme poner aquí la asistencia primero. Profe, yo no pude llenar la asistencia del jueves. ¿No la llenaste? No, la del jueves no, profesor. Pero viniste. Sí, sí, claro. Ya. A ver, déjame anotar ahí la observación. Lo que pasa es que el jueves yo estaba también complicado y no, cuando me conecté ya no había chance para la asistencia. Es que paso la asistencia tres veces al principio. En la mitad, cuando salimos a recreo, les pongo para que llenen la asistencia. Y antes de irme, si ustedes me dicen, profe, pongo la asistencia, la vuelvo a poner. Son 3 veces que pongo la asistencia. Por ejemplo, ahorita la puse, que ya, digamos, estamos haciendo como un pequeñito descanso. Ahorita vamos a hacer un recreo. Después va a hacer otro y hacemos recreo. Y después la vuelvo a poner. Cuando termine, yo paro la grabación y los que falten por llenar la asistencia me la piden y ya yo la vuelvo a poner. ¿Ya? Ahora, los que no llenaron, vamos a ver qué será que les pongo. Porque no les puse asistencia de... Les voy a colocar un apartado que diga observaciones al final. Solamente por hoy van ustedes a estar pendientes, ¿ok? Solamente hoy les voy a poner esta, que va a decir observaciones. No se las voy a marcar de obligatoria. Ahí, los que no llenaron la asistencia de la clase pasada, que vinieron y no la llenaron, los que no vinieron y no la llenaron no la tienen que llenar porque no vinieron. Los que vinieron y no la llenaron van a colocar en observaciones escoge la fecha de la clase anterior, del viernes, y va a colocar en observaciones por qué usted no llenó la asistencia de la clase pasada. Solamente fecha del viernes pasado, el jueves pasado, ¿no? 19, ¿ok? Día jueves, profe, sí. Sí, fue 19, perfecto. Entonces, ahí van a anotar, en la asistencia de hoy les coloqué una casilla que dice observaciones, van a anotar por qué ustedes no vinieron a la clase anterior. ¿Ok? Bien. Vamos a revisar aquí en el Classroom. Tengo acá el Classroom. Vamos a revisar en la lista de ejercicio un problemita que diga... Ahí está. Mira. Ahí. A ver si tengo alguno que diga... A ver, por ejemplo, el 33.
que es igual, por ejemplo, al 34 o al 35. O sea, en estos casos, donde el vector se los doy en términos de los puntos cardinales, ¿no? Que me preguntaban ahorita ustedes. Vamos a ver si lo puedo poner acá más chico. Y voy a ponerlo por acá. A ver si se pone. Vamos a ver este problemita. Creo que me da el espacio para hacerlo aquí. Ahí creo que me da. Dice, un vehículo realiza los siguientes desplazamientos. Vamos a hacer un dibujo lo más bonito que se pueda. ¿Okay? Vamos a hacer primero un sistema de referencia. Y les decía que el norte, sur, este y oeste. Dice 20 kilómetros hacia el este, ¿ok? Lo voy a poner en este color. 20 kilómetros hacia el este. Entonces, vamos a suponer que se viene para acá. 20 kilómetros. A ver, más o menos como por aquí. Siendo un poquito ahí. Más o menos ahí. A ver, 1, 2. Ok, ahí. 20 kilómetros hacia el este. Y vamos a suponer que este sería el primer desplazamiento. ¿Okay? El segundo dice 50 kilómetros este, 60 grados norte. Este 60 grados norte. Entonces, en este caso, ¿cómo lo vamos a interpretar nosotros? Nosotros lo interpretamos desde el este 60 grados al norte. Salgo del este, voy 60 grados al norte. Entonces, desde el este, mido 60 grados hacia el norte. ¿Ok? Y de ahí voy a medir 50 kilómetros. Entonces, aquí voy a dibujar 50 kilómetros. Este que dijimos, el primero fue de 20, ¿no? Este era de 20. Luego dice 40 kilómetros hacia el noroeste. Cuando me dice noroeste, me voy a parar entre el norte y el oeste y voy a medir exactamente un ángulo de 45 grados. ¿Ok? Entonces, un ángulo de 45 grados, 1, 2, 1, 2, que sería más o menos como por acá. ¿Ok? Y noroeste sería 30 kilómetros. Ah, no, un ratito. Está bien el dibujo, pero está mal la interpretación física. Porque digamos, si yo me vengo para acá, no me voy a volver para acá. ¿Cierto? No me voy a devolver. Entonces, este no lo voy a dibujar acá. Aunque también, matemáticamente, esto sí se puede hacer. Pero desde el punto de vista físico, no va a pasar que el auto se vaya a ir primero hacia el este y después se vuelva al origen para recorrer este. No, eso no pasa en la vida real. En la vida real, ¿qué es lo que pasa?
en la vida real, él recorrió 20 hacia acá, que son estos 20, y luego dice que se va 50 este, 60 norte. Entonces yo lo que hago es que como que trazo un sistema de referencia aquí chiquitito, como referencial, y voy a decir que son 60 grados este, 60 grados norte. Entonces salgo del este, que es para acá, y mido 60 grados para acá. Quiere decir que de aquí me voy para acá. ¿Cuánto me voy para acá? 50 kilómetros. Este vector es como si lo hubiese puesto acá, porque son paralelos. ¿Ok? Cuando llego acá, a este punto, ¿qué va a hacer? Dice 40 hacia el noroeste. Entonces digo, a ver, aquí trazo un sistema de referencia chiquitito, como referencial, y voy a medir ahora los 40 hacia el noroeste. Entonces, norte, sur, oeste, 45 grados. ¿Correcto? Se viene para acá. ¿Cuánto se viene para acá? 40. Luego dice 30 hacia el oeste, 30 kilómetros, oeste, 30 grados sur. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos en el oeste y medimos hacia el sur, igual que en este. Me paré en el este y medí hacia el norte. Aquí me paro en el oeste, ¿ok? Me paro en el oeste y mido hacia el sur. Para acá, ¿cuánto voy a medir? 30 grados. Y 30 kilómetros. 30 kilómetros. ¿Correcto? Y luego dice 45 hacia el oeste. Es decir, después que llegue aquí, 45 hacia el oeste es para acá. Aquí el dibujo no me está ayudando porque lo hice muy hacia acá. 45, no, perdón. Esos 45 hacia el oeste, así, hacia el oeste está bien. Aquí 45 hacia el oeste, que serían estos para acá. Vamos a dibujarlo aquí. 45 hacia el oeste. Y luego dice 35 kilómetros norte, 40 grados este. Quiere decir que si trazas la referencia aquí, te paras en el norte, mides 40 hacia el este, desde el norte hacia el este mido 40 grados y de ahí trazo la línea donde voy a medir los 35. ¿Ok? Aquí serían los últimos 35 kilómetros que hice. Entonces, ¿cuál fue el recorrido que hizo el vector? Lo voy a poner en azulito. El auto. El auto salió desde este punto. ¿Ok? Salió desde este punto. Dice, realizó esos desplazamientos. ¿Cuántos desplazamientos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 desplazamientos. Entonces, él salió primero para acá, un desplazamiento. Hizo esto. ¿Ok? Después salió para acá, hizo otro. Después salió para acá, hizo otro desplazamiento. Después se vino para acá, hizo otro desplazamiento. Después se vino para acá, hizo otro. Y después se vino para acá, hizo otro. ¿Correcto? Ahora, de todos esos desplazamientos yo tengo datos. Vamos a llamarlos 1, 2, 3, 4, 5, 6 desplazamientos hizo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 desplazamientos. Entonces vamos a anotar acá. El desplazamiento 1 lo voy a escribir en el sistema de referencia. ¿Cuál fue el desplazamiento 1? 20 a la izquierda. Entonces sería 20 y no tengo que hacer más nada porque fue 20 a la izquierda. ¿Ok? Ya tengo el desplazamiento 1. Vamos a ver el desplazamiento 2. En el desplazamiento 2 es este, ¿no? Pero el desplazamiento 2, si ustedes ven, ahí les dijo que había medido 60 grados acá. Acuérdense que este era 60 grados porque para allá el desplazamiento 2 era desde el este salía y medía 60 grados hacia el norte. Quiere decir que este ángulo es 60 grados. ¿Correcto? Entonces, bueno, hizo 60 grados. Pero entonces, ¿qué hizo él en el desplazamiento 2?
El vector en el desplazamiento 2, si ustedes lo vamos a poner acá, por ejemplo, hizo esto, 60 grados acá y se vino para acá, que sería este desplazamiento que hizo acá. Y si ustedes ven, el desplazamiento 2, ese era ¿cuánto? 50 kilómetros. Entonces, ese desplazamiento 2, que es 50 kilómetros, yo lo puedo calcular como simplemente multiplicamos el 50 kilómetros por el unitario, como el ángulo es 60, sería el coseno de 60 por i más el seno de 60 por j. ¿Ok? Es decir, si ustedes miran, este se está yendo al primer cuadrante. Entonces las dos van a ser positivas. ¿Ok? A ver, vamos a ver el desplazamiento 3. ¿Cuál sería el desplazamiento 3? Si me voy al desplazamiento 3, que si quieren lo dibujamos acá. Vamos a dibujarlo ya que estamos dibujándolos todos. Vamos a dibujar este desplazamiento 3. Y este desplazamiento 3 cayó 40 hacia el noreste. Eran 45 grados acá. ¿Ok? 45 grados, porque fue exactamente al noroeste. Noroeste. ¿Ok? Quiere decir que el desplazamiento 3, dígame. Ajá. Como me está indicando que es noroeste, yo asumo que es justamente en el medio. Justamente Los en el 45 medio. grados. 45 grados. Noroeste, si le dice noroeste, 45 grados, justo en el medio en el segundo cuadrante. Si le dice noreste, justo en el medio del primer cuadrante, 45 grados. Suroeste, justo en el medio del tercer cuadrante. Sureste, justo en el medio del cuarto cuadrante. ¿Ok? ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, estos 40 son justo en el medio, pero justo en el medio, como es noroeste, es en el segundo cuadrante. Es decir, sería así. Estos 45 grados y acá que es 40 kilómetros. ¿Ok? Entonces ahí sacamos de 3. ¿Cuál va a ser de 3? Ah, bueno, de 3 sería los 40 kilómetros y el vector unitario que, a ver, ¿cuánto va a ser el ángulo? Ah, bueno, el ángulo sería desde aquí hasta aquí, no serían esos 45, sino que sería 180 menos 45, porque queda en el segundo cuadrante, ¿ok? Sería 135. Entonces sería los 40 por el coseno de 135 y más el seno de 135 en J. ¿Ok? Y ya sacamos este tercer desplazamiento. Voy al cuarto desplazamiento. El cuarto desplazamiento, si ustedes ven el gráfico, vamos a hacerlo acá chiquitito. Si yo hago aquí el gráfico del cuarto, miren, el ángulo es 30 grados y cae acá. Este es 30 grados, es este, ¿no ven? Y acá son 30 kilómetros. ¿En qué cuadrante estoy? Primero, segundo, tercer cuadrante. En el 3. En el 3. Entonces, ¿cuál es el ángulo para sacar el unitario? 210. Exactamente. Entonces, sería de 1, de 2, de 3. Sería 30. Y el unitario es... Sería de 4, profe. 210, ¿no? Porque sería 180. De 4, profesora. Más 30. Perfecto, de 4. Gracias. Sería coseno 210, ¿no? Sí, profesor. Ahora voy al D5. El D5 está justo sobre el eje. Justo sobre el eje. Entonces, ¿cuál va a ser el D5? Es más, voy a borrar un poco esto para que no estorbe acá. Vamos a hacerlo un poco más chico. Y aquí voy a poner la E. Y aquí vamos a poner el D5. A ver, ¿cuál es el D5?
45, 180 grados. Exacto. ¿Y cómo lo escribo? 45 por coseno de 180 más seno de 180. Lo puedo escribir 45 por el coseno de 180, pero como ya yo sé que el coseno de 180 es menos 1, nada más digo, bueno, 45 para la izquierda, que sería menos 45. Y eso me da con el vector unitario y. Porque si usted escribe coseno por el coseno de 180, eso le va a dar menos 1. ¿Ok? Entonces lo puede hacer de las dos formas. Estaría bien de las dos formas. Ahora, si me voy al sexto, entonces, a ver, aquí en el sexto me voy a fijar. El sexto, este ángulo que me están dando es 35 norte, 40 grados este. Norte, 40 grados este. ¿Ok? Si es norte, 40 grados este, entonces decimos, desde el norte hacia el este, medimos 40 grados. Así que aquí sería este, ¿no? 90 menos 40, 50. Exactamente. Este es el ángulo. 50, ¿no? Sí, profe. Sería 35 con el Coseno de 50, 35 en seno de... más el seno de 50 en J. Le ponemos entre paréntesis porque este 35 multiplica todo. ¿Ok? Y ahí, ya yo quiero, bueno, aquí ya lo que nos queda es hacer las multiplicaciones y sacar la sumatoria de las componentes. En este caso, yo lo que estaría utilizando es los puntos de referencia. Hay una cosa importante acá. La notación de este norte-sur, eso es por convención, ¿ok? Es decir, nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, en este caso nos ponemos de acuerdo o nos estamos poniendo de acuerdo de que yo salgo del este y muevo 60 grados al norte, ¿ok? Salgo del este y muevo 60 grados al norte. O salgo del ¿cuál es el otro? Al este no. 30, oeste 30 grados, por ejemplo este. Oeste 30 grados sur, salgo del oeste, me muevo 30 grados hacia el sur, ¿ok? Eso en este tipo de problemas es convencional, ¿ok? Normalmente para evitar confusiones, a mí particularmente me gusta escribir, por ejemplo, en vez de decir este 60 grados norte, yo prefiero decir al norte del este. ¿Ok? Al norte del este, para evitar confusiones, porque a veces puede pasar que el estudiante lo mida el ángulo al revés de cómo nos estamos poniendo de acuerdo. Pero eso es totalmente convencional. Uno se pone de acuerdo para ver cómo lo vamos a hacer. En este caso, yo lo estoy midiendo de esta manera. Salgo del este y mido hacia el norte. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer de esa manera. ¿Ya? Muy bien. Ya lo que nos queda ya... Yo creo que todos ya lo sabemos hacer, simplemente multiplicar, después sumar las componentes, las y o todas las x las sumamos, todas las y las sumamos y después hallamos, como me piden la resultante, tengo que hallarle su módulo, el vector, el módulo y el ángulo. ¿Ok? Son tres cosas. El vector que tiene la y la j. El módulo que lo sacan con Pitágoras y el ángulo que lo sacan a partir de la tangente. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer un pequeño descanso. Un recreo, a ver, voy a parar la grabación para que vayamos a recreo.